Cordial saludo y bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Siempre los miércoles a las 10 de la mañana nos estamos conectando con ustedes para hablar de esos temas de la salud. Muchas gracias por acompañarnos siempre, por estar interesados en aprender junto con nosotros sobre estos temas que nos traen los profesionales de la salud a este espacio. Gracias por estar siempre ahí en Amaga Televisión. Bueno, y hoy tenemos varios temas para tratar. Yo le voy a dar entonces la bienvenida y paso a los invitados del día de hoy para que nos cuenten cuáles son esos temas que vamos a estar trabajando el día de hoy, para que ustedes estén también atentos a este espacio y hagan esas preguntas pertinentes a esos temas y que estos profesionales de la salud nos puedan ayudar a responderlas. Bienvenidos Mariana y Juan nuevamente a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, un programa realizado, hecho en Amaga Televisión y por supuesto pues que cuenta con el acompañamiento de estos profesionales que trabajan en la ES San Fernando. Bienvenidos. Muchas gracias Nancy, bienvenidos a todos al programa. Mi nombre es Juan Legarda, soy psicólogo de salud pública en el municipio y mi compañera. Bueno, y mi nombre es Mariana, ya como me han visto también varias veces acompañándolos, soy la nutricionista y el día de hoy tenemos dos temas importantes. Vamos a hablar acerca del adulto mayor, ¿cierto? Y de la desnutrición también infantil, pero vamos a iniciar entonces con Legarda, que nos va a contar cuál es el tema de la primera sesión. Efectivamente, en esta primera sesión del programa vamos a hablar entonces acerca de la enfermedad mental en la última etapa de la vida, ¿cierto? En la etapa de la vejez. Entonces, para iniciar directamente con el tema, vamos a definir entonces algunos conceptos básicos necesarios, ¿listo? Vamos a empezar a definir por lo que vendría siendo, vamos a ver una presentación en la pantalla, lo que vendría siendo entonces el tema de la enfermedad mental, ¿cierto? Y esta, según la Organización Mundial de la Salud, es concebida como un conjunto de conductas, de malestares a nivel emocional, ¿cierto? Vamos a concebirla también como una condición y una alteración a nivel de la conducta. En Colombia la enfermedad mental es muy común y porque la enfermedad mental puede categorizarse en diferentes tipos. Vamos a ver la imagencita que tenemos de Colombia. En Colombia tenemos un total de 49.834.240 habitantes según la cifra del DANE en el reporte que hicieron en el 2018. El 11% de esa población podríamos decir que está entre la tercera edad, son personas mayores de 59 años. El 55% de esa población la representan las mujeres y el 45% la representan los hombres. El 50% de la población es mayor de 60 años y se encuentra entre los 60 y los 66 años. A pesar de que la enfermedad mental es muy común, en Colombia las tasas de mortalidad se dan principalmente por enfermedades transmisibles, como cuáles, por ejemplo, como el dengue, la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? El Zika, ¿cierto? Esas enfermedades que pueden ser, que se dan directamente por transmisión de mosquitos. La tercera edad es un periodo marcado por constantes cambios. Y ahorita, Juan, qué pena que lo interrumpa, también tenemos el tema de pandemia, que sabemos que nos puede tocar a todos. La población adulta mayor es una población bastante vulnerable al COVID-19, que por eso la importancia también y la invitación que hacemos hoy desde este programa es a seguir cuidándonos y a cuidar, por supuesto, a esos adultos mayores que tenemos en nuestra casa. Está en nuestras manos, como siempre nos lo han dicho, ese autocuidado, usando el tapabocas, acá lo hacemos, haciendo desinfección de los espacios, haciendo el lavado frecuente de las manos, hacer uso, pues, digamos, como esos espacios donde se hace efectivo el distanciamiento social. Eso nos garantiza entonces que podamos disminuir ese riesgo de contagio. Ya Juan lo está diciendo, hay muchas enfermedades que de alguna manera se vuelven muy peligrosas para los adultos mayores, estas que son contagiosas, y entre esas está el COVID, que es algo que estamos viviendo ahorita, digamos, de una manera bastante dolorosa y peligrosa también. Bueno,
Ahora estamos hablando del adulto mayor, ¿cierto? Estamos hablando de esas enfermedades, ustedes nos están contando cuál es ese índice que tenemos en Colombia, estamos hablando entonces de cuáles son esos riesgos. Ahorita más adelante también vamos a hablar de la población infantil, entonces digamos que tenemos ahí dos poblaciones que son altamente vulnerables en ese tema de las enfermedades y que desde acá pues entre todos vamos a aprender cómo prevenir, cómo tratar y cómo cuidar a los niños y a los adultos mayores. Continuemos entonces con el tema del adulto mayor. Así es, Nancy, súper importante lo que dices, y más porque una de las poblaciones vulnerables ante COVID-19 justamente es la población de adulto mayor, efectivamente. El adulto mayor o la vejez generalmente pues empieza, según pues la Organización Mundial de la Salud, inicia como a los 65 años, ¿verdad? Pero eso tiene como un nivel de factores que influyen directamente. Puede ser su estado de bienestar físico, como se encuentra. Exactamente. Porque se puede contar que a partir de los 50 años puede ser adulto mayor si está en esta vulnerabilidad. Exactamente, súper importante eso. Entonces, básicamente la vejez no digamos directamente está relacionada a un rango de edad, sino más bien a unas condiciones personales y ambientales. Entonces, vendría siendo más que todo como ese temita en el adulto mayor. Dentro del adulto mayor encontramos unas etapas a nivel psicológico, ¿cierto? Por allá en el siglo pasado un autor llamado Erickson encontró que hay unas etapas en la vida, ¿cierto? Y la última etapa de la vida que él justamente decía es justamente esta: integralidad versus desesperanza, ¿verdad? Que es cuando empiezan pues como la culminación pues de la vida como tal. Dice que esta etapa lleva una fase de integralidad de las etapas anteriores, ya que al significar la pérdida de funciones y de cosas que antes podía hacer, en su vida anterior. Si uno se da cuenta, por ejemplo, Nancy, tus papás me imagino que son como diferentes, más centrados en lo que están haciendo en el momento, tienen más conocimiento, porque una de las características de esta etapa justamente es la sabiduría. La sabiduría es impulsada por la reflexión, ¿verdad? Nosotros ahorita estábamos hablando por ejemplo, de los conocimientos de los padres. Papás, estamos hablando de la visita a la casa de los abuelos, y bueno, hablar de eso es muy bonito, pero también hablar de estas otras cosas que nos tocan, como es la enfermedad, es muy importante y muy necesario dentro de la familia, porque ahorita también vamos a mirar cómo dentro de la familia tenemos que empezar a acompañar esa etapa de nuestros adultos mayores, los que tenemos en la casa, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, tíos. Sabemos que tenemos siempre en toda familia hay un adulto mayor ahí. Efectivamente, ¿verdad? Y ellos siempre nos están contando historias, están como retroalimentándonos y intentando como aconsejar justamente con el fin, porque es una etapa en la que por la cercanía, digámosla, con la muerte, están muy invitados a la reflexión, ¿verdad? Tienen un contacto más estrecho con la muerte, pero no como con el fin de pérdida, sino con el fin de intentar valorar lo que no se valoró de pronto en algún momento determinado en la vida. Eso es lo que en otro programa estamos diciendo que es una reminiscencia, ¿verdad? Y realmente es algo muy duro, porque cuando uno ve que ya el abuelito está perdiendo su memoria, que está perdiendo, digamos que el saber dónde está, como la parte de la orientación, es muy duro y realmente requiere mucho acompañamiento de la familia. Y realmente sabemos que estos temas de la pérdida, digamos que todas estas funciones neuronales y mentales van a afectar todo nuestro cuerpo, la movilidad, el lenguaje, el recuerdo, y realmente es muy duro para las familias enfrentar eso. Efectivamente. Listo. También en la tercera edad se conoce algo que son como las condiciones, ¿cierto? Que las vamos a ver en pantalla. Estas más que todo son sociales, ¿verdad? Y se enmarca como por un distanciamiento social, de pronto no tanto porque se vuelven de pronto asociales y esas cosas, sino porque es una etapa que requiere como más el cuidado personal, porque hay una disminución de la actividad física. Es algo que no, pues por el tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, ahora lo que nos estaba comentando Nancy, del coronavirus, y por las ideas relativas a la muerte. Entonces ya empezamos a enterrar a nuestros amigos, ¿cierto? A tener como una asociación con eso. Y gracias a esas condiciones
¿cierto?, se dan otro temita importante que son las tendencias maladaptativas, ¿verdad? Las tendencias maladaptativas pueden surgir dependiendo del contexto, como lo decíamos en un principio, y dependiendo también de la persona y del proceso de vida que haya llevado. Estas más que todo son como las más comunes, las que tenemos en pantalla en este momento. Es la presunción, ¿cierto? La presunción es cuando alguien intenta como negar las características propias de su vejez. Entonces, tiende de pronto, digamos, a tener unos hábitos de vida de pronto no tan sanos. Por ejemplo, hay adultos mayores que usted ve y que tranquilamente dejaron de fumar, digamos, hace años, cuando empezaron a entrar a la etapa de la vejez, pero hay unos, por ejemplo, que aún siguen fumando por ideas como lo son, no, es que mi papá llegó a los 80 años y aún sigue, y está totalmente sano, es más sano que yo inclusive. O de pronto consumiendo bebidas alcohólicas. Exactamente. Y siempre hay como una negación frente a ese cambio. Uno, por ejemplo, cuando uno trata de hacer promoción en salud, uno se encuentra mucho con eso, que como son ya abuelitos que ya tienen una tradición, un hábito, entonces ellos se niegan a cambiar. O sea, se niegan rotundamente y no, como tú dices, es que mi papá tomó agua panela toda la vida y llegó hasta los 90 años y no le pasó nada. Entonces yo digo que eso en algún punto tiene, digamos que tiene que cambiar, porque nosotros lo que queremos es llegar como a mejorar la calidad de vida y no como encontrarnos con esa barrera, porque realmente pues queremos lograr un cambio positivo. Entonces sí nos encontramos mucho con esto. Efectivamente, eso da paso también como a otra característica que de pronto puede estar muy relacionada con enfermedades mentales, como puede ser la depresión y la ansiedad, que es justamente el desdén, ¿verdad? Que vendría siendo como que se empieza a despreocupar de sí mismo y de los demás, porque empieza a concebirse a sí mismo como una carga para él y para las personas que lo rodean. Y si es, por ejemplo, alguien que, digamos, toda su vida ha sido muy independiente, o que de pronto no ha llevado la vida que hasta ese punto le hubiese gustado vivir, entonces el desdén aparece como un mecanismo para intentar compensar, ¿verdad? Yo fui una carga todo este tiempo, ahora que estoy adulto no quiero seguir siendo una carga. Entonces aparece el desdén como una estrategia, como una, digamos, forma de poder continuar con la vida que están teniendo. Aunque el desdén también puede ser una característica de las personas que pueden empezar a padecer o depresión o ansiedad, ¿verdad? Es más que todo como ese temita. Bueno, y continuando entonces con el tema de la presentación, vamos a encontrar entonces lo que es la virtud como la manifestamos, y ahora vamos a hablar entonces de las enfermedades más comunes, más destacadas, pues como en la ese es como el tema central. Sí, exactamente. Digamos, en este espacio es el tema central. Bueno, sobre las enfermedades mentales más comunes también yo quisiera preguntarles a ustedes, antes de empezar a tocarlas una a una, en el municipio de Amagá, por ejemplo, en este espacio que es de donde estamos, digamos, dialogando el día de hoy, desde donde estamos hablando, ¿qué tan frecuente es que se consulte por el tema de las enfermedades mentales en el adulto mayor? Es decir, que llevemos a nuestros adultos mayores a consulta médica porque notemos cambios, porque notemos situaciones que de pronto nos pueden dar indicios de alguna enfermedad mental. ¿Es frecuente o son más bien situaciones que se dejan pasar se obvian en las familias? Yo digo que sí. Sí, en realidad sí, tienen toda la razón. A ver, cuando tenemos de pronto pacientes en el hospital con alguna enfermedad mental, o es porque ya está muy avanzada, o es porque la encontramos sin querer queriendo. O porque de pronto asistió al centro de salud por otro motivo. Por otro motivo, Ajá. sí. Exacto. Por ejemplo, los pacientes a los que van al control crónico. Los pacientes que van a controles generalmente son pacientes que son muy propensos a padecer ansiedad y a padecer depresión. Entonces, cuando el médico está haciendo su exploración, está haciendo su seguimiento, se encuentra con cosas que son de criterio clínico. Entonces uno dice como que bueno, de pronto aquí hay la presencia de factores que puedan estar generando una posible depresión. Y más porque como estamos hablando que la tercera edad es una etapa de mucho desgaste, ¿cierto? No solamente físico, sino también mental. Entonces, al ser un desgaste, también desgastamos áreas que nos pueden estar ayudando de pronto
por ejemplo, con el tema de la dopamina, ¿cierto? Que son neurotransmisores necesarios y todo eso. Y es justamente eso el tema de las enfermedades. Vamos a empezar entonces con el tema de la depresión, ¿verdad? Que es como la que más se conoce, más frecuente. efectivamente, la más. Resulta que la gente asocia la depresión con sentirse simplemente triste, ¿verdad? Y cuando se sienten tristes, entonces uno le pregunta, ¿qué te pasa? No, estoy depresivo. ¿Pero por qué estás depresivo? Porque estoy triste, ¿verdad? Todos nos hemos sentido depresivos alguna vez. Pues, usamos la palabra depresivo, como le dicen. Eso, yo digo que es una forma equivocada de utilizar. Exactamente, y es correcto. Porque realmente es una enfermedad, y es una enfermedad peligrosa y triste. Podríamos decir que crónica, así es, Nancy, efectivamente. La depresión tiene, al igual que todas las enfermedades, unos criterios como los que están en pantalla. Esos son los del Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Aquí hay algunos criterios que me pueden decir a mí si la depresión es de tipo leve, es de tipo moderado o es de tipo grave. La depresión que sí o sí debemos como intentar controlar porque es muy difícil de tratar es la depresión grave, porque puede dar episodios inclusive psicóticos, empiezan a alucinar y empiezan a generar también otro tipo de patologías. La depresión, a pesar de que sí es de pronto, digamos, sentirse triste, la tristeza, digamos que es un criterio, no es necesario estar triste, no es necesariamente estar triste, es una sobreexposición a la tristeza lo que genera la depresión. ¿Cómo es una sobreexposición a la tristeza? No, ella llora 24/7 y lleva llorando 3 meses, le preguntan qué le pasa y ella no sabe qué le pasa, exactamente, no sabe qué le pasa, no quiere hacer nada, no se quiere bañar, no quiere tender su cama, no quiere alimentarse, ya bajó como 20 kilos en un mes, no está durmiendo nada, dice que tiene terrores nocturnos. Entonces ahí sí podríamos estar hablando entonces de una depresión. Pero si yo le pregunto a Mariano, ¿estás triste? Sí. ¿Estás depresiva? No es una forma correcta de usar el término como para una enfermedad. Sí, porque una cosa son las emociones y otra cosa es ya tratar una enfermedad. La tristeza es una emoción que es momentánea, que se puede manejar, y la enfermedad pues también se puede manejar, pero requiere entonces de hacer un diagnóstico, hacer un seguimiento, y por supuesto estas personas que padecen esa enfermedad deben de tener y recibir todo el apoyo, porque es tan frecuente de pronto que se dé esa enfermedad en el adulto mayor, por lo que hablábamos ahorita anteriormente, o cuáles son esas causantes. Listo. Lo que pasa es que el adulto mayor generalmente tiene enfermedades de base, ¿verdad? Son de tipo orgánico. Por ejemplo, como lo vamos a ver ahorita en otra enfermedad, en el 90% de los casos de las personas que padecen Parkinson tienen por lo menos durante este episodio o un episodio depresivo o un episodio de ansiedad, ¿cierto? Es algo muy común, se da generalmente por enfermedades de base. O sea, que la depresión se puede asociar es más al hormonal. Sí, se podría estar, sí. O sea, muchas veces nos sentimos tristes, pero es porque hay una razón por la cual nos sentimos tristes. En cambio, la depresión puede tener un origen del que yo desconozco, pero es más hormonal. Como decían ahorita ustedes, puede presentarse en episodios donde esa persona manifiesta, digamos, ciertas conductas alarmantes, pero no se sabe cuál es el origen. Exactamente, muy importante. Entonces puede ser completamente por una deficiencia de alguna hormona, por ejemplo como la dopamina, la serotonina, que son las que generan esas emociones o ese equilibrio emocional. Sí, de hecho cuando una persona tiene depresión, generalmente eso es lo primero que habría que mirar, cómo están esos niveles. Incluso los psiquiatras son los que medican esas hormonas. Exactamente. Inclusive se medica eso. Efectivamente. Bueno, y con el tema de la depresión también hay algo que se llama hambre emocional, ¿verdad? Y que también se asocia mucho con el tema de la ansiedad, generalmente con la ansiedad. Cuando hay depresión, generalmente la persona si se alimenta específicamente de algunas cosas, y generalmente esas son cosas que son depresoras para el cuerpo, como son el tema de los carbohidratos, de los cuales nos va a hablar entonces ya la compañera Mariana. Exactamente, entonces con el tema de la ansiedad es cuando empezamos a consumir alimentos de manera excesiva, ¿cierto? Entonces siempre hay algo en lo que fijamos nuestra atención, que son los dulces, los carbohidratos simples, las gaseosas, ¿cierto? Que sabemos que esto nos va a llevar a un problema mucho mayor que una depresión o una ansiedad nos va a llevar a una obesidad y etcétera, que ahí ya se desencadena lo demás.
Entonces, yo por ejemplo tuve un caso en algún momento de alguien que tenía esa hambre emocional y la persona comía tanto, él decía, yo me puedo comer 3 hamburguesas y yo siento que yo necesito seguir comiendo. O sea, es como una obsesión a la comida, pero es porque tiene algo que está tratando como de cubrir con eso que está comiendo. Esa es la forma como de expresarlo. En este caso, uno que recomienda, pues tratar como de mantener la mente ocupada, tratar de hacer ejercicio, como hacer otras cosas que me permitan a mí como manejar esa ansiedad, comer chicle o comer crispetas, pues así como maíz saladito o maní, por ejemplo, como para evitar irnos a consumir alimentos que nos puedan generar mucho más daño. Mariana, esta necesidad de consumir ciertos alimentos, como lo mencionan ustedes, también puede ocurrir de manera inconsciente. Es decir, yo de manera inconsciente voy y me como una bolsa voy a mencionar cualquier producto de masmelos o de golosinas o de confites o de papitas, y luego digo, ay, porque pues claro, ese arrebato, esas ganas que me dieron de comer tanto dulce, puede ser de manera inconsciente o se hace de manera consciente. Yo digo que cuando esto nos sucede como de manera muy ocasional, yo digo que no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ya cuando esto ocurre de manera frecuente, que usted ve que se le está convirtiendo en un problema, ya es porque hay algo de raíz y puede ser algo psicológico o sentimental o hay algo que está mal. Y por ejemplo ya con otros temas es cuando empieza, por ejemplo, lo de la pica, que son personas que van y comen hielo o comen ladrillo o comen tierra, pero esto ya es como, no se ha determinado todavía científicamente que sea así, pero se dice que es por algunas deficiencias nutricionales. Entonces realmente yo digo, se convierte en un problema cuando se vuelve ya algo que es frecuente, que está afectando realmente su vida de manera pues muy constante. Sí, esto en el caso pues como de abusar de cierto tipo de alimentos, que nos puede llevar entonces también a sospechar sobre una depresión. Pasaría también lo contrario, que de pronto una persona depresiva no quiera consumir ningún alimento. También puede ocurrir al contrario. Y es de hecho los casos que más se presentan. Las personas depresivas generalmente no quieren consumir alimentos, y cuando quieren consumir alimentos consumen cosas que no de pronto son sanas para su cuerpo. Entonces ahí, cuando consume mal, y cuando no consume pues también está y de pronto estamos buscando algún tipo como de sentir algún tipo de placer con lo que nos estamos comiendo, pues sentir como algo de sentimentalismo positivo con lo que nos vamos a comer. Bueno, y contanos, Lega, acerca de lo de las enfermedades neurodegenerativas, que esas sí son muy frecuentes en los abuelitos. Listo, vamos a pasar eso, vamos a saltarnos entonces, vamos a ir a las que traje hoy, vamos a hablar entonces directamente de 2. La primera es el Parkinson. Vamos a hablar entonces acerca del Parkinson, ¿verdad? El Parkinson no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad del neurodesarrollo. Sin embargo, involucra muchos aspectos psicológicos. El Parkinson es una enfermedad neurológica caracterizada generalmente por tics en las manos, movimientos pues de tipo involuntario. Esto puede ser tan degenerativo que puede inclusive tener problemas para alimentarse. Hablamos de eso con Mariana, y esto se da justamente por una, digamos, disminución de la producción de dopamina, ya que los neurotransmisores encargados de eso en el cerebro no lo producen lo suficiente, ¿verdad? No hay un examen médico como tal para determinar el nacimiento del Parkinson, o el diagnóstico. ¿Qué herramientas se usan para diagnosticar el Parkinson? El historial clínico que el paciente tenga hasta ese momento y un examen neurológico. Generalmente la característica principal del Parkinson son estos movimientos, ¿cierto? Ahorita les dije, el Parkinson se da por la falta de dopamina en el cerebro. La dopamina, no hemos dicho para qué sirve la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de justamente esas funciones, como el tema del movimiento o el tema de la memoria. Por eso es que algunas personas que padecen Alzheimer también tienen esos déficits con la dopamina. Bueno, esa sustancia, esta dopamina, ¿la encontramos en algo? ¿Es natural? ¿También se puede suplementar en algún momento si se requiere, o cómo es? Yo digo que esa es la parte de psiquiatría, pero por ejemplo en la parte alimentaria sí hay algunos alimentos que pueden incrementar la producción de serotonina, que es por ejemplo el cacao o el chocolate.
En ese sentido sí nos puede ayudar este alimento como a nivelar esos niveles de serotonina. Sin embargo, no es algo que usted diga pues que va a comer chocolate y se le va a incrementar, es una forma de regularlo, pero yo digo que eso ya sí sería pues como un manejo ya más médico. Sí, efectivamente. Y de igual manera, Nancy, el Parkinson no tiene cura, ¿verdad? Tiene un tratamiento. Exacto, son enfermedades neurodegenerativas, o sea que cada día va a avanzar un poco más, digamos, que la enfermedad y no se cura. Es algo que siempre va a estar determinado a tener un mayor deterioro con el tiempo. Lo que hace, perdón Nancy, es más frecuente que se dé en los adultos mayores, sí, o en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida se puede presentar. Es también más frecuente en el adulto mayor. Sí, se supone que empieza a los 55 años generalmente, inicia a los 55 años, pero puede iniciar antes según su historial clínico. Lo que decían ustedes ahorita al principio, que muchas veces ser adulto mayor no se determina solo por la edad, sino por unas condiciones sociales, físicas, de vulnerabilidad que tiene la persona, y desde ahí entonces se empieza, digamos, como a medir y a hacer control también desde la parte médica, desde la parte de salud física, de salud mental, de acompañamiento también desde la familia, de cómo debe ser tratado entonces y cuidado este adulto mayor. Listo, efectivamente. Y también pues debemos de cuidar todo el tema de lo que es como el entrenamiento mental, ¿cierto? Mantener como trabajar esa mente, hacer actividad física también nos va a ayudar, y el tema de cuidar la alimentación desde siempre, obviamente eso va a influir, porque el tema, por ejemplo, del Alzheimer se puede relacionar, digamos, que con algunos nutrientes que de pronto nos faltaron a lo largo de la vida, que tuvimos alguna deficiencia que nos pueden llevar. Esa enfermedad también la vamos a tocar ahorita. Sí, también. Entonces finalicemos el tema del Parkinson. Cómo podemos estar atentos, cómo podemos cuidar a un adulto que esté en nuestra casa, para evitar también que se convierta de pronto en una situación o en una enfermedad que además nos aumente un riesgo en la salud mental. Por ejemplo, en el caso del Parkinson tiene mucho que ver con la nutrición, porque esos movimientos involuntarios nos están llevando a gastar más energía de la que digamos estamos consumiendo normalmente, porque este movimiento va a implicar gastar más. Entonces las pacientes con Parkinson pueden ser pacientes que pueden sufrir de desnutrición o una pérdida de peso muy severa. Entonces, ¿qué se recomienda? Estar súper pendientes de esas pérdidas de peso y asistir inmediatamente al nutricionista o al médico, porque necesitamos programar una dieta especial que le dé más calorías de las que requiere una persona normal, para que no vaya a haber ese deterioro. Y también, digamos que hay algunas estrategias que se pueden utilizar, como vamos a ver en pantalla, hay una cucharita, porque a ellos se les dificulta mucho comer solos, ¿cierto? Pierden esa independencia. Entonces hay una cucharita que ellos toman y digamos que tiene un estabilizador para que con esos movimientos ellos puedan consumir sus alimentos sin que se les riegue la comida. Ahí está esa cucharita, es fácil de conseguir en el mercado. La podemos conseguir, digamos que en internet, Mercado Libre, ¿cierto? Podemos investigar por ahí, por esos medios virtuales. Pero se puede utilizar, por ejemplo, esta estrategia para que ellos puedan seguir como teniendo su independencia. A los adultos mayores que presentan Parkinson igual se les manda medicamentos para controlar esos movimientos involuntarios. Entonces esto les puede ayudar como a mantener un poquito más como esa independencia. Muy bien, bueno, entonces es muy importante estar atentos a la alimentación, a esa baja de peso que puedan presentar. Por lo que decía Mariana, son personas que gastan mucha más energía, entonces hay que estar muy atentos con ese tema de la alimentación. Y ya desde la parte de acompañamiento y desde la parte mental, cómo podemos ayudar a que esa enfermedad en sí no traiga otras, digamos, enfermedades o consecuencias desde la parte mental. Listo. Algo muy importante, y es que justamente el Parkinson se produce acá arriba, ¿verdad? Empieza a producirse acá arriba, como le dijimos, por la dopamina. La dopamina, ¿cómo la podemos ayudar a producir, verdad? Resulta que en la psicología hay una especialidad que se llama neuropsicología. Y a las personas, por ejemplo, que padecen este tipo de falencias mentales, se les hace algo que se llama neuropsicorehabilitación, creo que es, ¿verdad?
Como hay un déficit de memoria, hay ciertos ejercicios que en terapia de rehabilitación se les pone, por ejemplo, se les pone a dibujar una línea recta, ¿verdad? Y son ejercicios que pueden hacer desde su casa, a cargar objetos durante un determinado tiempo. La gracia de eso es a que ellos empiecen a ser conscientes de su cuerpo para que puedan empezar a tener control. Al ser consciente de su cuerpo, digamos, a ser consciente de pronto voy a dejar un objeto en la habitación allá y te voy a decir dónde lo escondí, y 2 horas después te voy a decir que me lo busques donde te dije que me lo escondiste, para que él, por ejemplo, trabaje su memoria. Eso ayuda mucho en la producción del tema de la dopamina, ¿cierto? Estos son y la actividad ejercicios. física aumenta todas las hormonas se incrementan, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, de la salir a oxitocina. caminar, los abuelos que Exacto. todavía hay muchos que montan bicicleta, Tener les gusta contacto salir con a la caminar, naturaleza, total, sí, todo eso ayuda. Entonces, bueno, esas son recomendaciones para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues siempre desde acá les recomendamos que una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es siempre acompañarse de los profesionales de la salud, quienes los van a acompañar, en este caso en el tema de nutrición, en el tema de la salud mental y acompañamiento. Si se requiere entonces otro tipo de especialista, como lo mencionábamos ahorita, que le indique cuáles son esos ejercicios que se pueden hacer desde casa como de terapia, que podamos, digamos, acompañarlos nosotros de manera informada, cuál es la mejor forma entonces de que ellos lleven una mejor calidad de vida. Bueno, pasemos a otro tema porque se nos va acabando el tiempo para este primer tema, pero recuerden que vamos a seguir acá. Hoy nos extendimos un poquito más porque la semana pasada no tuvimos el programa y por eso trajimos hoy 2 temas para compartir con ustedes. Listo, hablemos entonces de Alzheimer. Del Alzheimer. Sí, hablamos del Alzheimer. Entonces, empecemos definiendo como una enfermedad común de las demencias, ¿verdad? Las demencias son caracterizadas porque presentan deterioro cognitivo. ¿Qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo es como la falencia ante las funciones cognitivas básicas, como son el razonamiento, la memoria, la atención, la percepción, entre otros campos, digamos, de la mente humana. El Alzheimer se da justamente como lo vemos en la imagencita de la pantalla, al lado derecho vemos un cerebro normal, sano, y al otro lado vemos un cerebro con Alzheimer. Que se ve como reducido. Exactamente. Sí, porque se van muriendo las neuronas, se van formando como unos huecos. Efectivamente, para el diagnóstico del Alzheimer se mira justamente eso, ¿cierto? La densidad, ¿cierto? Con una tomografía computarizada u otros exámenes que usa pues el neurólogo para el diagnóstico del Alzheimer. Bueno, para que nos quede claro, de pronto muchas veces no conocemos o desconocemos estos términos. El Alzheimer, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Es un deterioro del sistema nervioso. Pero ¿cómo lo podemos identificar o evidenciar? Cuando perdemos la memoria, por ejemplo. Sí. Cuando Entonces es la pérdida de la memoria. Efectivamente, principalmente eso, de la memoria. Resulta que el cerebro tiene un nivel de plasticidad muy alto, ¿cierto? Se supone, estudios recientes han demostrado que el cerebro inclusive puede reorganizarse en áreas que se han dañado, y los estudios se hicieron en farmacodependientes, que ellos sí tienen un nivel de deterioro cerebral bastante elevado. Entonces, cuando digamos, doña Rosinda tiene Alzheimer, listo, no es que doña Rosinda iba a comprar a la tienda huevos y se le olvidaron los huevos, entonces doña Rosinda tiene Alzheimer, no, ¿verdad? No. Empezamos, ¿cierto?, con algo de leve a grave, cuando empieza a olvidar sus hijos, empieza a olvidar su propia identidad, efectivamente, el año en el que se encuentra, o empieza, digamos, tiene 80 años, supongamos, y la señora dice que tiene 60 años y que ella no ha cumplido más años porque pues, los recuerdos de 60 a 80 de pronto ya, digamos, se eliminaron o aparecen esporádicamente en la memoria. Pero también el Alzheimer puede generar, digamos, que pérdida de la función motora también, tiene relación. Efectivamente. Y la capacidad, por ejemplo, para tragar, que eso es algo muy importante. Efectivamente. Hay personas estudios pues que han demostrado que las personas que tienen pues como el tema del Alzheimer y esto, digamos, pueden llegar inclusive a necesitar un cuidado total, ¿verdad? Porque pueden inclusive, en algunos estudios son recientes, han demostrado que pueden olvidar inclusive la forma en la que se movilizan algunas partes de su cuerpo, ¿verdad? Recordemos que nuestro cerebrito tiene
Cada puntico de nuestro cerebro es una función. Entonces, al desgastarse ese pedacito, se olvida esa función. Por eso es que se olvidan los hijos, se olvidan los recuerdos de ayer, se olvida el año, se olvida todo lo demás. Dentro de los tratamientos comunes para manejar esta enfermedad se encuentra justamente la terapia de rehabilitación neuropsicológica, la medicación pues por el tema de neurología. Las recomendaciones se les hacen al núcleo familiar porque afecta mucho la rama familiar. Y también hay unas cuantas recomendaciones con el tema de la alimentación, claro, que nos va a comentar Mariana. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en pantalla un suplemento que se llama creatinina, y es un suplemento que se utiliza mucho en el área deportiva. Sin embargo, se ha encontrado que este suplemento tiene evidencia ya con adultos mayores en cuanto a la prevención de enfermedades como el Alzheimer, ¿cierto? El deterioro cognitivo. Se recomienda que se debe consumir 5 gramos diarios, a partir, digamos que en el deporte se puede consumir, pero a partir, digamos que a partir de los 40 años se puede hacer una prevención de estas enfermedades consumiendo 5 gramos diarios de creatinina monohidratada, así se llama el suplemento. Tener un buen consumo también de proteína, porque necesitamos restaurar toda esa parte neuronal. Y el tema de las grasas es importante porque todas las neuronas están recubiertas de algo que se llama mielina, y está conformado, digamos que por muchos ácidos grasos. Entonces también se recomienda el tema del omega 3, que lo vamos a ver en pantalla, todos los ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 6, que los encontramos en algunas semillas, aceites. Yo sé que el pescado no es muy común que lo podamos consumir con tanta frecuencia, porque los que más tienen omega 6 y 3 son los que son, por ejemplo, el salmón o los pescados como el atún. Entonces sabemos que esto no es tan accesible para nosotros, entonces optamos mejor por los suplementos de omega 3, y digamos que los frutos secos también pueden tener trazas de omega 3, y digamos que el aguacate también es muy benéfico. Esta sería como una forma de prevenir esas enfermedades neurodegenerativas desde la nutrición. Hacer actividad física y el tema de la alimentación equilibrada, que ya lo hemos tocado mucho, es muy importante porque necesitamos hacer toda esa parte de la reestructuración y regeneración de algunos tejidos, en este caso del cerebro. Bueno, si tenemos, digamos, un abuelo, un paciente con Alzheimer en nuestra casa, bajo nuestro cuidado, también qué cuidado debe tener las personas que los cuidan, porque ustedes decían ahorita, y es muy importante ese reconocimiento de que las enfermedades no solo afectan al paciente, sino también a todo ese círculo cercano, y puede ser muy triste y muy doloroso poder ver en nuestra casa un paciente o un familiar, alguien que amamos, sufriendo y padeciendo esta enfermedad, y que de repente se olvide quiénes son sus hijos, quiénes están ahí. ¿Qué recomendaciones para estos cuidadores? Listo, lo primero hay que entender pues que es una enfermedad que afecta mucho, porque si mi mamá me olvida, la verdad eso duele mucho, ¿verdad? Entonces, como todos los cambios en la vida requieren algo de tiempo, ¿verdad? Entonces, dedicarse tiempo para aceptar sin sobrepasar los límites y siendo racional con los pensamientos, ¿verdad? Más que todo como eso. Cuando alguien, digamos, tiene Alzheimer en casa, lo ideal es que esa persona, la que lo está cuidando, no esté siempre con esa persona, ¿verdad? O sea, porque una persona con Alzheimer demanda mucho tiempo, entonces que esté un día un hijo, otro día otro hijo, o que por lo menos la persona que está de cuidado total tenga por lo menos un descanso a la semana, un día para eso. Lo importante en este periodo de adaptación es no olvidarse del ser propio, ¿verdad? De las cosas que me gustan, de las cosas que hacía antes para seguirlas haciendo, de continuar con mi formación y buscar estrategias como la escritura, el canto, el arte, pintar, hacer manualidades, con las cuales yo podría de pronto ayudar a manejar la ansiedad que pues se presenta también en esos periodos de tiempo bastante prolongados, y no dejar de cuidar de mí como persona por de pronto, digamos, mi tía, mi abuelo, mi mamá que tiene Alzheimer, ¿verdad? Yo la cuido a ella, pero también me cuido a mí. Me alimento bien, tengo buenos hábitos de vida, tengo una buena presentación personal todo el tiempo. Entonces justamente es eso, no olvidar el ser y buscar siempre con quién hablar de los malestares y de las cosas que me van presentando. Muy bien, bueno, ya vamos llegando a la parte final de este primer momento del programa. ¿Cuáles serían entonces
digamos, esas recomendaciones finales para poder ayudar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores en casa a sobrellevar todas estas enfermedades y muchas otras que yo sé que acá, digamos, el espacio es corto para hablar de todas ellas, pero desde casa cómo podemos ayudarlos, y sobre todo la invitación también para que aprovechemos que en nuestro municipio ya tenemos profesionales en diferentes áreas que nos pueden ayudar con estos temas. Recomendación final. Sí, bueno, sean inclusivos con sus abuelos, ¿verdad? Inclúyalos en sus actividades. Ellos se crearon en una época muy diferente a la nuestra. Nosotros contamos con mucha tecnología. A duras penas ellos de pronto entenderán lo que es el tema de la tecnología. Entonces sean inclusivos. De pronto en actividades en las que se les tenga que presentar un nuevo reto o aprender algo nuevo, tener que adaptarse a algo nuevo, ahí está la estimulación, la plasticidad cerebral, ¿verdad? Incluirlos en mis actividades en realidad ayuda a la prevención de enfermedades degenerativas, porque al yo reestructurar un nuevo aprendizaje estoy estimulando la plasticidad cerebral. Entonces sean inclusivos, quiéranlos mucho, respétenlos mucho, escúchenlos y todo eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Juan por estar con nosotros. Mariana sí continúa ahorita con otra de las nutricionistas de la ES San Fernando para hablar del tema de las enfermedades ya en la población infantil, en este caso la desnutrición. Nosotros vamos a hacer un pequeño receso para entonces continuar con este otro tema. Juan, muchas gracias por habernos traído este tema tan importante, y la invitación, por supuesto, Juan, para que sigamos hablando y aprendiendo juntos sobre salud, sobre la salud del adulto mayor y sobre la salud mental. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos en este espacio y les agradecemos a ustedes
también la participación y por supuesto la presencia ahí, porque sabemos que les interesan estos temas que traemos en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. En la primera parte de este programa estuvimos hablando entonces de las enfermedades en el adulto mayor y en la segunda parte del programa pues seguimos acompañadas con las profesionales de nutrición de la ES San Fernando y vamos a tocar un tema muy importante. Mariana, le damos entonces la bienvenida a este espacio a Isabela Acevedo, nutricionista también que nos ha acompañado en otros espacios en este programa, hablando de otros temas. ¿Y cuál es el tema que traemos el día de hoy? Isabela, bienvenida. Bueno, gracias Nancy. El día de hoy vamos a hablar un tema que vamos a tocar con la población de los chiquitos, de los niños y niñas, que sería la desnutrición infantil, que puede ser de pronto muy común, pero no sabemos o no distinguimos muy bien los signos y los síntomas de alarma que debemos de tener en cuenta como para la detección y para como el tratamiento de estos. Muy bien. Mariana, ¿por qué es tan importante hablar de este tema de la nutrición en los niños? Lo hemos dicho en otros espacios, pues somos los adultos los responsables de la nutrición en los niños y de educarlos en esa forma de alimentarse bien, pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema de la desnutrición? ¿Qué tan frecuente es la desnutrición en los niños? Podemos decir que la desnutrición en los niños es muy frecuente, ¿cierto? La desnutrición tiene, digamos que varios niveles. Y la que es más frecuente, la que se encuentra mucho más es la desnutrición aguda o el riesgo de desnutrición aguda, que se puede presentar, digamos que por eventos de momento, una diarrea, una gripa o una enfermedad que sufrió el niño y que digamos que por esos periodos de tiempo no tuvimos mucho cuidado con la alimentación, el niño digamos que no tenía apetito, o perdió, digamos que muchos líquidos, entonces es un niño que pierde peso y que entra en un riesgo de desnutrición aguda. Porque es importante entonces determinar o saber detectar estos temas de la desnutrición, porque obviamente a todos nos interesa que esa primera infancia se proteja, ¿cierto? Porque como derecho del niño es brindarles la alimentación adecuada y que ese niño tenga una vida, digamos que con calidad, ¿cierto? Y que pueda crecer y desarrollarse en un ambiente adecuado. Es importante, por ejemplo, para todos los temas de salud pública, porque obviamente necesitamos detectar estos casos y atenderlos con tiempo, digamos que oportunamente, porque son niños que tienen 10 veces más riesgo de morir cuando tienen un tema o un problema de desnutrición. Sea grave o sea leve, esto puede llevar al niño a la muerte, entonces necesitamos frenar esos casos de desnutrición y detectarlos a tiempo. Por eso es que hoy queremos que los padres de familia, los acudientes de las familias puedan observar esos cambios y esos síntomas que pueden estar indicando que ese niño está desnutrido y que necesitamos hacer algo por él. No solamente tiene que ser un niño de nuestra familia, pero sí el niño del vecino o el niño, ¿cierto? Porque son niños que aparte de tener un tema de desnutrición también pueden estar padeciendo violencia, digamos que en la familia. Puede estar asociado también con otras problemáticas. Puede estar muy asociado, claro, entonces con todos los factores económicos, factores sociales, familiares, entonces son niños que necesitan ser, digamos que no pueden continuar siendo invisibles para nosotros, sino que tenemos que empezar a detectar esos casos. Entonces, ¿cuál es la forma? Con la ayuda de ustedes en las casas y de las familias y de la comunidad y también en compañía pues de nosotros en el hospital con las acciones que llevamos a cabo pues con la Secretaría también de Salud. Muy bien, ¿por qué mencionamos este tema dentro de unas acciones, digamos, colectivas? Es porque este tema hace parte, como lo decía Mariana, de todo lo que tiene que ver con la salud pública. La salud pública, no sé si ustedes han visto por ahí un comercial que está rodando en Amaga Televisión, donde este equipo de trabajo se presenta y cuenta qué es la salud pública y cuáles son esos temas que entran a trabajar. Muy importante entonces hablar del tema de la nutrición de los niños y sobre todo, pues ya visto desde esa parte de la desnutrición, cómo hacer la detección a tiempo, cómo entonces manejar y darle tratamiento a estas situaciones que sabemos que se pueden dar muy frecuentemente y que muchas veces nos damos cuenta cuando ya
puede ser muy tarde o muy avanzada este tema de la desnutrición. Ustedes nos trajeron una presentación para contarnos más a fondo sobre este tema, entonces la vamos a ver primero, vamos a ver entonces esta presentación, vamos a ir hablando y dándole desarrollo al tema y por supuesto los invitamos a ustedes allá en casa para que nos hagan las preguntas que ustedes nos quieran hacer, las preguntas pertinentes sobre este tema. Acá tenemos a las profesionales de la salud que nos pueden contestar esas preguntas. Adelante con la presentación. Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es la desnutrición infantil. Cuando hablamos o cuando nos dicen desnutrición infantil, se nos viene a la mente es población con hambre y pobre, o se nos vienen a la cabeza imágenes de niños así muy digamos flaquitos, pero esto va más allá. El tema de la desnutrición es como resultado de una inseguridad alimentaria y nutricional, es una falta o insuficiente cantidad y calidad de los alimentos y lo poco que se está consumiendo no tiene todos los nutrientes esenciales para el desarrollo y el crecimiento de este niño. Entonces, esto lo podemos definir como la desnutrición. Todas estas carencias por periodos muy largos que nos van a afectar como todo el desarrollo cognitivo del niño. Bueno, lo que dice Isabela es muy importante y es que nosotros cuando nos hablan de desnutrición, sobre todo desnutrición infantil, siempre la asociamos con países... Exacto, africanos. Sí, con países en África, con países que son demasiado pobres, pero no entendemos que también ocurre acá, que ocurre en esas poblaciones vulnerables, pero que también ocurren en familias donde de pronto existe esa facilidad económica de adquirir alimentos, pero donde no se tiene digamos un conocimiento de cuáles son esos alimentos que realmente van a nutrir a esos pequeños. Por ejemplo, en este caso que dice Isabel, no necesariamente tenemos que ver a un niño desnutrido en cuanto a que se le ven los huesitos y que lo veamos muy flaquito. Hay casos de desnutrición en donde el niño se ve barrigón y se ve gordito, pero es porque está lleno de agua, está edematizado, llenito porque ya no tiene buena proteína que retenga esa agua en su, digamos que en su cuerpo, y son niños que tienen desnutrición y se ven gorditos. O son niños que de pronto presentan otro tipo de signos en su cuerpo, por ejemplo en la piel o en el cabello, y nos está indicando que ese niño tiene una desnutrición de nutrientes y vitaminas específicas, no necesariamente proteico-calórica, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver en la presentación en pantalla, vamos a continuar viendo entonces la primera diapositiva que nos va a indicar que una de las formas de que se produzca esa desnutrición es porque hay una frecuencia, digamos, de enfermedades infecciosas como las diarreas y las enfermedades respiratorias. ¿Esto por qué se puede generar? Porque digamos que en el hogar no hay una buena higiene. Entonces es un niño que está frecuentemente con diarreas y es un niño que pierde peso, llega a una desnutrición y digamos que nosotros no sabemos ni detectarla ni saber qué vamos a hacer. Entonces yo qué le doy, qué hago. Eso es lo que también vamos a mirar. Y el tema también importante es que en Colombia hay 560.000 niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. Digamos que la desnutrición crónica es la desnutrición más grave, ¿cierto? Y los vemos en todas partes, en todos los municipios, en todas partes hay casos de desnutrición. ¿Qué pasa? Que no hacemos, digamos que las acciones necesarias para detectar esos casos. Y por eso necesitamos que la comunidad nos ayude a identificarlos y a reportarlos. Porque a esos niños hay que mirar su estado de salud y mirar cómo podemos contribuir a esa recuperación. Si realmente este caso es muy grave, debemos de entrar a una hospitalización y hacer un tratamiento digamos que de recuperación nutricional, de rehidratación, porque son niños que se deshidratan y pueden presentar algunos síntomas como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pasemos 2 diapositivas más. Otra. Y vamos a ver, por ejemplo, acá que son niños que se deshidratan. ¿Cómo vamos a identificar esa deshidratación? Mírele la carita al niño que está recibiendo unas goticas de agua, que tiene los ojos hundidos. Esos ojos hundidos están indicando que ese niño está deshidratado, la boca está seca, no produce salivación. Cuando hacemos el plieguecito con los dedos, como lo vemos en la imagen del medio, vamos a tomar una parte de la piel
ese pliegue se queda así, se queda hacia arriba y no vuelve a la normalidad con rapidez. Es decir, que la elasticidad de la piel es diferente. O sea, pierde completamente el agua, entonces esa es una forma de identificar un niño con desnutrición. Queremos también presentarles cómo vamos entonces a identificar esos riesgos que tiene un niño con desnutrición, que es, por ejemplo, vamos a regresarnos nuevamente a los factores de riesgo. Entonces vemos que uno de los factores de riesgo, y que es muy importante, es cuando la mamá, que yo siempre les he dicho mucho, la nutrición empieza desde el embarazo, desde que la mamá está concebiendo a ese bebé. Porque si una mamá, digamos que también tiene un problema de nutrición, un problema en factor económico, que no puede adquirir los alimentos, es una mamá que va a tener bajo peso durante toda su gestación. Entonces es un niño que va a nacer con bajo peso o puede nacer prematuro. El bajo peso y talla en el niño o niña al nacer se puede relacionar también con esto. Y la ausencia, interrupción o inadecuada lactancia materna. Entonces son mamás que no dan la lactancia materna adecuadamente, y cuando inician a los 6 meses la alimentación complementaria lo están haciendo de forma equivocada. Entonces no le están dando la frecuencia necesaria, los alimentos que necesita ese bebé, y es cuando ahí, en ese momento de la transición de la lactancia materna y la alimentación, es un punto crítico para que un niño pueda perder peso si no nos asesoramos adecuadamente. También es importante el tema de las malas prácticas de alimentación complementaria, que era lo que les estaba diciendo. Empezamos a darle a los niños alimentos que no lo van a nutrir. Entonces gaseosas, dulces, sabemos que esto no tiene ningún tipo de vitaminas o minerales que le ayuden a su crecimiento, y esto puede afectar también como el peso. Puede ser un niño que se ponga muy gordito, que gane mucho peso, pero tiene pelito de bandera. ¿Qué es pelito de bandera? Un pelito que se le ve así como negro, amarillo, negro, amarillo. Eso está indicando que ese niño que así esté gordito tiene deficiencias nutricionales, ¿cierto? Y por último, la presencia de infecciones respiratorias o intestinales que nos pueden ayudar a perder peso. Vamos a continuar entonces, que vamos a ver en pantalla cómo vamos a reconocer esos signos o síntomas que nos van a decir que ese niño necesita ayuda médica, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí estas señales. Isa, ayúdanos con esto. Bueno, estas señales, hay señales físicas y comportamentales. En las físicas, que podemos apreciarlas más claras, las cabezas se ven más grandes en proporción al cuerpo, las manitos se ven más delgadas y las piernas en comparación al tronco, los ojos, las cuencas de los ojos se pueden ver hundidas, la piel es pálida, como lo decía Mari, el color del cabello puede cambiar, puede tornarse rojizo, puede tornarse amarillo. Cuando podemos hacer presión, cuando hacemos presión en la piel de nuestros niños, más que todo en los miembros inferiores, en las piernas, vemos que cuando hacemos presión, el color normal de la piel no retorna tan fácilmente. Entonces lo que nos puede indicar es que hay edema, que la niña se ve muy delgada, se siente muy liviana al cargarla, como decía María al principio también, las piernas delgaditas y con una barriguita muy grande y templada, el rostro se ve hinchado, la piel se ve seca, se ve como escamosa, áspera, los labios también se pueden ver como secos y alrededor de los labios como con escamitas. Estomatitis, que es como una herida que se hace aquí alrededor de los labios, en todas las comisuras, y es porque hay una deficiencia de complejo B, de vitaminas del complejo B. Y bueno, cuando ya hablamos de una nutrición grave, es cuando encontramos los niños que ya están fatigados y prácticamente son niños tan deshidratados que pierden la conciencia. Son niños que son completamente idos y que por más que usted los intenta despertar, ellos están adormecidos, están como en una zona, sí, como inconscientes. Esto es un tema ya grave de la desnutrición, y es un niño que tiene que ser remitido a hospitalización de inmediato, porque es un niño que se puede morir en cualquier momento. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? Estén muy atentos yendo a los controles de crecimiento y desarrollo. Muchas mamás no les gusta ir porque les da como pena o les da miedo que le digan, no, su niño tiene un riesgo de desnutrición. Pero realmente, digamos que pudo haber pasado por un periodo de tiempo donde estuvo enfermo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces debemos de llevarlos juiciosamente a esos controles, y eso es un derecho de los niños, ¿cierto? Llevarlos, y inmediatamente que detectemos algo que está cambiando o que digamos el niño no está creciendo adecuadamente,
pues ya se busca qué hacer, ¿cierto? De acuerdo a ese grado de desnutrición. También es importante tener en cuenta que la desnutrición también se puede observar mirando el tema del retraso en la talla, ¿cierto? Que es un niño que no tiene la talla para la edad. Y cuando esto pasa es porque realmente hay una desnutrición crónica que viene desde hace mucho tiempo atrás y ya está afectando la estatura, que es un tema pues ya más delicado. Y digamos que también pueden haber, digamos, deficiencias de algunos nutrientes como la proteína, el zinc, y digamos que la comunidad de bajos recursos no tiene acceso a estos alimentos. Entonces se puede ver reflejado ahí. Nosotros, ¿qué hacemos cuando detectamos un caso de desnutrición acá, por ejemplo? Lo que hacemos es reportarlos y estos niños se les puede buscar, digamos, que un cupo en el ICBF o en programas, digamos, públicos como Cero a Siempre y otros programas para que ellos puedan recibir algún beneficio de este programa. Mariana, que muchas veces es lamentable saber y ver en la comunidad que las personas que pueden acceder a estos programas no lo hacen por desconocimiento, o porque por algún requerimiento no pueden aplicar o no aplican, y los que acceden, pues la alimentación que reciben los niños muchas veces no se las dan en la casa de la manera adecuada, porque recibir estas ayudas alimentarias no quiere decir necesariamente que se esté cumpliendo. Claro. Es cumplir con, digamos, también hay unos parámetros y no sé cómo decirlo, cómo lo nombrarán ustedes, si es un menú, una minuta para seguir estos parámetros y poder decir que el niño recibe la alimentación, pero que además se está haciendo un consumo adecuado de esta alimentación. Exactamente. Por ejemplo, hay programas que los niños entran como a una institución y esos niños allí reciben el 70% del requerimiento energético diario, ¿cierto? Que es un CDI, por ejemplo, un Centro de Desarrollo Infantil. Desayunan y se van a la casa con el alguito, por decirlo así. Estos niños usted sabe que les está asegurando el 70% de lo que necesitan, pero son niños que llegan a la casa y no tienen nada más que comer. Ahí hay un déficit nutricional y es un niño que puede entrar en un déficit, ¿cierto? Pero hay programas que entregan paquetes alimentarios, eso es lo que tú dices, son paquetes alimentarios que se destinan a esos niños, pero se lo consume la familia. Entonces de pronto ahí hay una falla porque realmente no estamos asegurando que ese niño esté recibiendo ese complemento solo para él. Y digamos que claro, si la situación familiar está es difícil uno no acceder a ese paquete alimentario, obviamente, claro. Bueno, y pues también es importante el tema de que miremos qué vamos a hacer si localizamos un caso de estos. Entonces, como vemos en pantalla, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a hacer si detecto un caso de desnutrición? Lo primero que tengo que hacer es llevar ese niño al centro de salud, ¿cierto? Independientemente, ¿qué pasa? Que no debemos esperar a que el niño ya llegue en un estado grave. Debemos de tratar de hacerlo de manera pues como oportuna. El personal médico, ¿qué es lo que va a hacer? O nosotros en este caso, vamos a medir ese niño, lo vamos a pesar, vamos a evaluar algunas condiciones, digamos, familiares y vamos a determinar qué grado de desnutrición tiene ese niño. Teniendo en cuenta si es una desnutrición aguda, que es como la más, digamos, la menos grave, la que se recupera mucho más fácil, o crónica, miramos si ese niño entonces se va para la casa con una formulita o con unas preparaciones caseras, o si ese niño realmente se debe quedar en el hospital. Eso sí no se hace aquí en Amagá, son casos que se deben de remitir a otros centros de salud. Y de ser así, el grado de desnutrición encontrado, se ordenarán exámenes clínicos y se dará un tratamiento. ¿Qué es lo que se hace por lo general en casos de desnutrición grave o desnutrición crónica? La gobernación entrega unos sobrecitos que son como unas mantequillas de maní, y esas formulitas son las que se le entregan a los niños para que lo consuman diariamente, y en un periodo de un mes son niños que se recuperan nutricionalmente. En la casa, ¿qué podemos hacer? Utilizar bastante la leche, las grasas saludables, hacer batidos, los cereales, para recuperar a esos niños. Si los vemos que están en un periodo de diarrea, empezarles a dar una comida adicional. Digamos, si está comiendo 5 veces, entonces si hoy no me comió, tengo que darle algo adicional que tenga más calorías. Entonces, una cremita con leche y crema de leche, o un batido nutricional que tenga avena, leche, crema de leche, fruta, algo que le ayude a él a recibir un poquito más de nutrientes, porque son niños que se nos pueden desnutrir muy fácilmente.
Bueno, cuando ustedes hablan de la desnutrición, digamos por la falta de alimentos también y de suplir esos nutrientes que se requieren, y estamos hablando de los niños, en este caso que de pronto muchas veces no nos consumen todo lo que nosotros tenemos en la casa, ¿qué estrategias podemos usar? Es decir, Mariana, no sé, utilizar elementos o productos que podemos encontrar acá mismo, de pronto en las huertas, de pronto acá en el campo, cómo también ayudar a que esos alimentos sean mucho más llamativos, Isabela, más llamativos como para los niños. ¿Cómo podemos como jugar con esa comida o de alguna manera hacerla más llamativa para ellos, para que nos consuman lo que tenemos al alcance y que puede ser también nutritivo? En este momento es cuando vemos el tema de alimentación complementaria, cuando pasamos de una lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria, y ahí es donde va a estar como el éxito de que nuestro hijo o el niño consuma todos los alimentos. Si se brinda una alimentación complementaria adecuada, se le brindan alimentos de muchos colores, de diferentes texturas, de diferentes sabores, cuando el niño vaya creciendo va a tener más aceptación a otros alimentos que consumimos normalmente en la casa, porque obvio pues cuando el niño está bebé, digamos 1 año aproximadamente, no va a comer lo mismo de nosotros, pero a medida que va a ir creciendo ya lo vamos a ir incluyendo en nuestro entorno, ya lo mismo que nos servimos le vamos a servir a nuestro niño. Entonces comenzar desde una alimentación complementaria adecuada, brindándole todos los alimentos para que nos los acepten después. Ya si el niño no nos acepta alimentos, hacerle preparaciones coloridas, hacerle figuras con las frutas, con las verduras, que el alimento tenga los alimentos separados en un mismo plato, pero dentro del mismo, no todo así revuelto, por decirlo así, sino que el arrocito en una parte. Hacer una presentación bonita. Una presentación que para el niño sea llamativa, que sea agradable, la combinación de sabores, de colores, y ya como con temas de batidos, los batidos con alimentos que tenemos en la casa. La avena es un cereal muy económico y nos brinda calorías, y puede ser un alimento que lo podemos incluir en estos batidos, las frutas, el Digamos banano. que las mamás también tenemos a veces algunos truquitos, y es que si el niño no me consume el pollo, entonces yo se lo hago en una cremita, o si no le gusta el brócoli, le hago una cremita, y él no se va a dar cuenta, pues hasta ciertas no se dan cuenta que están las verduras ahí que no les gustan incluidas. Entonces también hay muchos truquitos de los que nos podemos apoyar para lograr que esos niños en casa consuman esos alimentos que son tan nutritivos, pero que de pronto no sienten ellos tanto deseo por consumirlos. Exactamente, pero lo que dice Isabel es eso, es trabajarlos, incluirlos mucho en el tema de cocinar. O sea, si yo puedo preparar con él alimentos, él se va a sentir un poquito más motivado porque es algo que él hizo. Y porque él sabe que es una zanahoria y sabe que es lo que se va a comer. Y los niños son muy así, los niños son muy visuales y son muy creativos y buscan siempre el color, la forma de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo a veces llevaba a cabo talleres de niños que no les gustaba la ensalada y dejaban la ensalada. Entonces, ¿yo qué hacía? Llevaba una bandeja de lechuga, una bandeja de zanahoria, y hacía como que ellos fueran pasando y se fueran probando cada uno de los alimentos. Y se comían todo. La bandeja de la lechuga quedó blanca, o sea, quedó vacía, porque a ellos les gusta experimentar con lo que se van a comer. Entonces los niños, por ejemplo, pequeños, ellos hacen mucha basura y se ensucian. Nosotros no los podemos regañar, ellos están experimentando ese momento, están sintiendo, están probando, están haciendo como todo su proceso, y muchas mamás los regañan. Entonces eso es como, pues no es correcto, no es la manera. Entonces yo quería mostrarles un signo que nos quedó pendiente, que se encuentra en los signos físicos, y es el tema del cabello en bandera, que ese no les mostré la foto. ¿Dónde están las fotos de los niños? Las fotos de los niños, sí. Aquí vemos la primera foto del niño que tiene la camisetica roja, y es un niño que tiene el pelo de colores. Se ve una parte de color negro y una parte de color amarillo o rojizo. Entonces si vemos un niño así, es un niño que necesita atención nutricional.
Es un niño que tiene deficiencias de vitaminas y de algunos minerales. ¿Listo? Que ahorita vemos también que tiene otro signo de los que hablábamos ahorita. La barriguita. La barriguita. Exactamente. Por ejemplo, que es muy importante, si yo quiero detectar en casa, tengo la duda de que tengo un niño menor de 5 años y tengo la duda de que esté muy delgado, yo lo que puedo hacer es tomarle la medida del bracito, la mitad del brazo, y que ese perímetro no me vaya a dar menos de 11.5. Porque ese perímetro ya me está indicando que ese niño tiene un riesgo muy grande de muerte y que necesita atención urgente. El perímetro del brazo es rodear con 1 metro la parte central del antebrazo. ¿Listo? Entonces que no me vaya a dar menos de 11.5. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya como para dar las recomendaciones finales, lo que queremos desde el área del hospital y de la administración municipal es captar esos casos de desnutrición que muchas veces van de la mano con casos de maltrato. Entonces, por favor, si tienen un vecino, si tienen alguien en su familia que tenga todos estos criterios, por favor, vayan al hospital, ¿sí? Diríjense al hospital, que nosotros allá vamos a mirar, evaluar a ese niño. Si de pronto tiene alguna duda de cómo está su niño, también se pueden acercar. Ya todo el programa de crecimiento y desarrollo ya está funcionando, o sea que se pueden acercar a hacer ese control. Y por favor, si de verdad encuentran un casito, por favor repórtenlo al hospital, porque para eso fue este programa, para que ustedes aprendan a identificar esos casos. Muy bien. Isabela. Bueno, como decía Mari, el programa de crecimiento y desarrollo ya está activo. Es muy importante porque depende del diagnóstico que tengamos en la visita de crecimiento y desarrollo. Si tenemos una deficiencia, si el niño tiene una deficiencia, nos lo remiten. Entonces va a ser un tratamiento más oportuno y evitar algunas complicaciones y que sea más grave. Entonces, por eso es lo importante la asistencia esta. Entonces es recomendable que sigan asistiendo, que lleven todos sus controles y estar muy atentos a los niños, porque es también un deber de nosotros desde nuestras comunidades estar atentos a ellos, velar por esos derechos, y uno de esos derechos, claro está, es una vida saludable, una nutrición, una familia que lo quiera, que lo cuide, que lo respete. Y si nosotros vemos esos casos, como dicen ellas, es un caso para atender desde la salud pública, donde hay un equipo de profesionales acompañados desde la ES San Fernando y desde la Secretaría de Salud del municipio, donde le pueden hacer entonces la atención requerida. A ustedes muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos traído estos temas tan importantes de los que todos y sabemos que muchos queremos aprender. Muchas gracias a ustedes allá en casa también por participar de estos espacios, por estar atentos a este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría si pudiera volar? Si fuera libre para moverme. Para que alcancen sus sueños transformando su entorno y el mundo.
Universidad Católica Luis Amigó. Formación humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformación social. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Si necesitas vender, comprar, cambiar u ofertar, llámanos al 847-4999 o envíanos un mensaje al WhatsApp 321-774-4913. Cuida lo bueno. Denuncia el robo de servicios públicos. ¿Sabías que cuando alguien hace fraude, lo pagamos entre todos? Denuncia anónimamente en el 4444-115, en el 018-415-115 o en nuestra app Estamos Ahí. EPM. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Forjar, cooperativa de ahorro y crédito. Forjando futuro entre todos habrá calidad en la familia, generando equidad. Caminamos unidos con la solidaridad, con la vida, el trabajo que será bienestar. Forjar, cooperativa de ahorro y crédito. Inscrita a Fogacop, vigilada Super Solidaria. Carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Brindamos educación de calidad formando seres íntegros para que alcancen sus sueños transformando su entorno y el mundo. Universidad Católica Luis Amigó. Formación humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformación social.